El obispo mío dice, mientras Dios tomaba de la Virgen María su humanidad, Dios le comunicaba a la Virgen María su santidad. Él tomaba la humanidad y comunicaba la santidad. Por eso la Virgen María no es santa, la Virgen María es santísima. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, y abran conmigo Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 19. Yo en algún momento toqué parte de este tema, pero hoy quiero desarrollarlo un poco más, por eso no hice oración de liberación. Ahorita al inicio la vamos a dejar al final para profundizar una oración muy fuerte en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice: y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza. ¿Apareció qué? Guarden este datico aquí. Y apareció el arca de su alianza en el santuario. Y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Palabra de Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor. ¿Qué es el arca de la alianza? Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el significado del arca? ¿Qué es lo que aparece en este versículo bíblico de Apocalipsis, el último libro que encontramos en la Sagrada Escritura y con el cual se cierra el ciclo de la inspiración divina? ¿Qué es lo que aparece? El arca de la alianza para el Antiguo Testamento es un símbolo, y es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a un libro del Antiguo Testamento que se llama el Éxodo. Génesis, Éxodo. Es el segundo libro que encontramos en la Biblia, el segundo libro que hace parte de los primeros 5 que se llama el Pentateuco o la ley. Ustedes saben que los judíos tienen una división bíblica diferente a la nuestra. Ellos le llaman la Tanakh, Torah, Neviín y Ketubín. La ley, los profetas y los demás escritos. La Tanakh y la ley para ellos son 5 libros, los 5 primeros que llamamos nosotros el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a leer el segundo libro que encontramos en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 25, versículo del 10 al 22. Dice aquí el encabezado de la Biblia Jerusalén: la tienda y su mobiliario, el arca. Dice el versículo 10: harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Es decir, un cajón. Vea qué bonito esto. Ese cajón, dice el versículo 11, la revestirás de oro puro. Y tienen que guardar eso ahí. De oro puro, dice aquí. Por dentro y por fuera la revestirás. Y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro lado. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro y los pasarás por las hornillas de los codos del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar, es decir, la ley, la palabra. Guarden ese punto ahí. 2 cosas
bonitas de esta arca. Primero, recubierta de oro puro, de oro de Ofir, dice la hermanita en otro texto bíblico. Segundo, ese cajón que está cubierto de oro puro, dentro de este cajón, dentro de esta arca, van a poner las tablas de la ley, el testimonio que yo te voy a dar. Dice el versículo 17, harás asimismo un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo. Ojo con esto, a los hermanos que dicen que del Antiguo Testamento las imágenes están prohibidas. Las imágenes para adorar están prohibidas porque son ídolos. Nosotros también las prohibimos, pero las imágenes Dios nunca las ha prohibido en ningún momento. Vean lo que manda Dios en este versículo bíblico. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo querubín al otro extremo. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio, es decir, en la tapa de arriba con el que se tapaba aquel cajón, aquel baúl, aquella arca, 2 querubines, uno a cada lado. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio, es decir, están pegados ahí. En sus 2 extremos estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno enfrente del otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio, es decir, como de rodillas, con la frente en el piso y las alas en la parte de atrás, uno a cada lado del otro. Dice el versículo 21, pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Palabra de Dios. Dale ese fuerte aplauso a la palabra de Dios. 3 cosas importantes. Primero, está revestido de oro puro. Segundo, dentro de este baúl, este cajón, esta arca, iban las tablas de la ley. Y tercero, dice el Señor que desde allí Él se va a comunicar. Él va a dar a conocer cuáles son los designios para el pueblo de Israel. Pero este símbolo que acabamos de leer ya ha sido puesto a la realidad. Nosotros hoy día también tenemos el arca de la alianza dentro de la Santa Iglesia Católica. Y el arca de la alianza también es puro, como el oro que encontramos en el Antiguo Testamento. También porta la palabra dentro del arca, la verdadera palabra. Dios también se comunica a través de esta arca de la alianza, porque esta arca de la alianza ya dejó de ser un mueble, un objeto con el cual caminaba el pueblo de Israel donde quiera que iban, y era el que aseguraba la presencia de Dios en medio de su pueblo para darle paso a la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Lo que nosotros acabamos de leer. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Pero hay un texto que nos puede iluminar un poco más allá. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Está dentro de los últimos versículos que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice: y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Palabra de Dios. Cuando Dios puso su morada en medio nuestro. Si usted lee Génesis, usted va a ver que dice
que en el principio Dios creó el cielo y la tierra será caos y confusión, y entonces el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento viene a darle orden a estas aguas. Y si usted lee San Juan en el capítulo 1, inicia 1:1, no en el Antiguo Testamento, Génesis 1:1 es hebreo, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Pero en el Nuevo Testamento, San Juan en el capítulo 1, versículo 1, dice diferente. En arché encologos, diría San Juan. Ustedes dirán, oye, ese padre sabe griego y sabe hebreo. No, me aprendí estas dos palabritas para despistarlo, decía, Dice San Juan en el capítulo 1, en arché encologos, en el principio existía el logos, el verbo. La traducción de la Jerusalén me parece a mí un poco raro, porque es una de las traducciones más fieles verdaderamente al griego, al hebreo, a las lenguas naturales de la Biblia. Sin embargo, traducen esta palabra logos como palabra. Logos es verbo masculino y lo traduce como palabra femenino. En el principio existía la palabra. Y la verdadera traducción debería ser: en el principio existía el verbo. El logos es la palabra griega para designar a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero continúa diciendo, y la palabra, el logos, estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Escúcheme muy bien esto. Ella o él estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo por él o por ella, dice aquí, y sin ella nada se hizo. ¿De quién está hablando aquí San Juan? ¿De quién está hablando? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y está contando cómo el Señor creó todo en el principio, que era la palabra, que era Dios, que estaba junto a Dios, que era igual a Dios, que sin ella no se hizo nada. Y dice el versículo 14, y la palabra se hizo carne y puso su morada en medio nuestro, y hemos contemplado su gloria. Palabra de Dios. Dale ese fuerte aplauso a la palabra de Dios nuestro Señor. Escúcheme muy bien. Y la palabra, el logos, se hizo sars, se hizo carne. Hace rato no predicaba yo desde la antropología teológica, pero se hizo carne. Dios pone su morada en medio de los hombres. ¿Y cómo viene Dios? ¿Acaso Dios viene en medio de nubes como lo esperaban los judíos? Un Dios guerrero, tal vez de otra manera. No, Dios viene a través de una mujer, el arca de la alianza, la Santísima Virgen María. Dios pone su morada en medio nuestro a través de una criatura. Y esta criatura, escogida por Dios desde antes de todos los siglos, pensada por Él, Dios le manda a preguntar a través del ángel, Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante, que si ella quiere ser la madre de la palabra, del verbo, del logo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la Virgen María dice, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces Dios puede tomar la humanidad de una criatura. Y entonces esta criatura, que ya conocemos quién es, que ya esta arca de la alianza en el Antiguo Testamento le ha dejado paso al arca de la alianza del Nuevo Testamento, que es una persona viva y concreta. Esta persona viva y concreta es la Santísima Virgen María. Ya Dios no habita en un mueble. Ya Dios no se comunica a través de un mueble. Dios habita en una persona, en la Santísima Virgen María, que lo llevó en su seno, que llevó en su seno al Hijo eterno de Dios, hecho hombre, a Jesús el Nazareno, al Señor, al Salvador, al Dios con nosotros, porque Dios tomó la carne, la sangre y toda la humanidad de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Fuertes aplausos a nuestra Madre Santa. Y lo dice San Mateo en el capítulo 1, versículo 23. San Mateo capítulo 1, versículo 23 dice,
El 22, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Para los hermanos que dicen que Jesucristo no es Dios. Yo en estos días estaba hablando por allá en un país que no lo quiero nombrar en este momento, con un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová me decía: demuéstreme bíblicamente que Jesucristo es Dios. Y entonces yo le dije: pero es que la profecía dice Dios con nosotros. Dice: no, esa no es una prueba bíblica. Y entonces decimos los colombianos: me sacó la piedra. Y utilicé un testigo que yo no quiero mucho, al diablo. Dije yo: vamos entonces a las tentaciones del Señor en el desierto. ¿A quién estaba tentando el diablo? Le dije yo. ¿A qué persona de la Santísima Trinidad estaba tentando el diablo? ¿Estaba tentando acaso al Padre? ¿Estaba tentando acaso al Espíritu? Ellos no creen. Ellos solamente creen en el Padre, no creen en el Espíritu como persona ni como Dios, sino es una energía, una fuerza. Eso se pensaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era conocido ni como persona ni como Dios, sino como un atributo divino. Un poder facultativo que venía de parte de Dios para facultar al hombre y que el hombre ejerciera X o Y oficio en el nombre del Señor y después abandonaba al hombre. Un atributo como la misericordia, como la bondad, como la paz, como la mansedumbre, entre otras cosas. Venía el Espíritu Santo. No creen ellos. No creen en Jesús como Dios. Entonces yo le dije: ¿a quién estaba tentando? A Jesús, me dijo, la persona de Jesús de Nazaret. Y entonces, ¿por qué el Señor le dice: y no tentarás al Señor tu Dios? No tentarás al Señor tu Dios. El testigo de Jehová cerró los ojos, apenas como que sacudió la cabeza y me dijo: cuentos que se inventan los católicos, y se fue. Pero ¿quién es Jesús? El Verbo, el Logos, el mismo que existía desde el principio y por el cual fueron creadas todas las cosas, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta segunda persona de la Santísima Trinidad decide encarnarse en el vientre santo de la Santísima Virgen María. Y entonces dice Gálatas capítulo 4 versículo 4, escúcheme muy bien lo que dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Palabra de Dios. Y dice Hebreos en el capítulo 1 versículo 1: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. A través del arca de la alianza, Dios le hablaba a Moisés, que era un profeta, y no ha nacido un profeta tan grande como Moisés, dice el Deuteronomio. Dios le habló de muchas maneras a los antepasados a través de los profetas, y en los últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Hizo el universo, el creador, el Padre crea a través de la palabra, y la palabra de Dios es el verbo de Dios se hizo carne y tomó carne de la Virgen María y es conocido como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es impresionante esto. Mi obispo, yo tengo un obispo muy santo. El lunes voy a ir a visitarlo, a mi obispo de Nicaragua, me voy para Nicaragua. El obispo mío dice: mientras Dios tomaba de la Virgen María su humanidad, Dios le comunicaba a la Virgen María su santidad. Él tomaba la humanidad y comunicaba la santidad. Por eso la Virgen María no es santa, la Virgen María es santísima. Santísima es nuestra madre, porque fue la única persona en el cosmos del mundo, en el universo, en la cual Dios se encarnó y tomó la carne, la sangre, los huesos y toda la humanidad de ella.
Hay un salmo que dice que Dios es el más bello de todos los hombres. Y si Él es el más bello de todos los hombres, la Virgen María es la más hermosa de todas las mujeres. Amén. Este fuerte aplauso a nuestra Madre Santa. Recapitulemos. En el Antiguo Testamento vemos que en el Arca de la Alianza se conservaban las 2 tablas de la ley de Moisés, como lo leímos en Éxodo 25, 16, que manifestaban cuál era la voluntad de Dios, que manifestaban la voluntad de Dios de mantener la alianza con el pueblo, indicando sus condiciones para ser fieles al pacto de Dios, conformándose a la voluntad de Dios y así también a nuestra verdad profunda. En el Nuevo Testamento la Virgen María es el arca de la alianza, como lo leímos en Apocalipsis 11, 19. ¿Por qué? Porque acogió así a Jesús, que es la palabra viva. Lucas capítulo 1, versículo 38. ¿Qué dice Lucas capítulo 1, versículo 38? Vamos a verlo para que ustedes no digan, ay, ese padre por ese país se inventa unas cosas. No, vea, escúcheme muy bien. Lucas 1:38 dice, dijo la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Con estas palabras la Santísima Virgen María acoge al verbo, al logo de Dios en su corazón, en su interior, en su vientre. También San Lucas capítulo 2, versículos 19 y 51. Una palabra muy hermosa que a mí me encanta. El Papa Benedicto XVI la explica muy bien. Yo ahorita les voy a decir cómo la explica el Papa Benedicto XVI. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2:19 y Lucas 2:51. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Palabra de Dios. Esta palabra conservaba, guardaba, dice el Papa Benedicto XVI, que viene de un verbo griego que es symbalium. Y el verbo griego symbalium traduce como mantener unidos todos los acontecimientos, guardarlos de una manera seria y profunda para dar una respuesta concisa y precisa. Dice el Papa Benedicto XVI, symbalium, guardar todas las cosas en el corazón. Ella escucha la palabra y la guarda en el corazón para dar una respuesta favorable. Ustedes ya conocen la respuesta, San Lucas 1:38. Ella acogió todo el contenido de la divina voluntad, de la voluntad de Dios. Acogió aquel que es la alianza nueva y eterna. San Lucas capítulo 22, versículo 20. El mismo Señor lo dice. Dice el Señor en San Lucas 22, 20. Dice, tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Y dice el 20, de igual modo después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por ustedes. Palabra de Dios. Ella acogió a aquel que es la nueva alianza, la alianza nueva y eterna, que culminó con la ofrenda, con la entrega de su cuerpo y de su sangre. Textos bíblicos eucarísticos, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25, encontramos esta misma institución de la Eucaristía, donde el Señor se entrega su ofrenda Él mismo para la salvación de todos. Pero ¿de dónde el Señor toma este cuerpo y esta sangre que Él mismo está entregando? ¿De dónde la toma? El Señor toma ese cuerpo que de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Si ustedes leen Lucas capítulo 1, versículo 34, van a encontrar lo que dice el ángel. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. ¿Qué significa esto?
que no hubo mediación humana en la concepción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, toda la sangre, toda la carne, toda la humanidad de Jesús la toma de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y eso no solamente lo dice San Lucas. Hay algunos críticos de la Biblia, dicen, es que Lucas le escribe a los paganos. Lucas estaba enviciado por San Pablo. Hay gente que no cree en el apóstol San Pablo. Hay una cantidad de gente que critica al apóstol San Pablo. Pues vamos a leer desde un judío entonces, San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18. El Mateo Leví. ¿Qué dice San Mateo 1:18? El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de vivir ellos juntos se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Es decir, no hubo mediación de hombre en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cuerpo, la humanidad de Jesús, totalmente la toma ¿de quién? De la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y si el Señor entrega una carne, una sangre, ¿de dónde la tomó? De la Virgen María. Por esta razón dicen algunas personas, de cierta manera, cuando los católicos comulgamos en la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Jesús, de cierta manera y en cierta medida, también estamos comulgando el cuerpo y la sangre de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Hay una persona que me explicó algo, yo se lo voy a explicar. No sé cómo lo vayan a tomar. Una persona muy creíble, no digo el nombre, para que no meterlo en inconvenientes tal vez. Pero esta persona dice que realizando un exorcismo, es un sacerdote muy santo, el demonio le dijo 3 cosas. Le dijo, ustedes los católicos no creen en la Eucaristía. No creen que ahí verdaderamente está la sangre y la carne de Jesús. Y le dijo el diablo a este exorcista, y no solamente está la carne y la sangre de Jesús, dice, en cierta medida está la carne y la sangre de esa mujer que fue su mamá. Y también dice, escúcheme muy bien que esto es lo que quiero explicarle, y en cierta medida está la carne y la sangre suya, le dice el demonio a ese sacerdote. Entonces el sacerdote se interesó y le pregunta, ¿y por qué la carne y la sangre mía? Dice, porque usted engendra paternidad, por algo lo llaman padre, le dice. Lo llaman padre porque usted engendra paternidad. Y le dijo, cuando un cura, un sacerdote es pagano, porque los hay, el pueblo se vuelve pagano. La iglesia, el templo parroquial, los fieles son desordenados, le dijo el diablo. Pero cuando un cura es santo, el cura vive en santidad, el pueblo se transforma, la parroquia se transforma, es una parroquia en santidad. Dijo, porque ustedes también engendran paternidad. Y ustedes cuando consagran, se unen, ustedes son otro Cristo, alter Christi. Ustedes comparten el sacerdocio de Jesucristo y ese sacerdocio ministerial se hace presente también en el altar. Yo nunca escuché eso de un profesor de teología. Qué tremendo esto. Volvamos, el cuerpo de Jesús lo toma de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Con razón. Por consiguiente, la piedad cristiana en las letanías en honor a la Virgen María se dirige a ella invocándola como la Fidelis Arca, es decir, arca de la alianza, arca de la presencia de Dios, arca de la alianza de amor que Dios quiso establecer de modo definitivo con toda la humanidad en Cristo Jesús. La Virgen María es verdaderamente el arca de la alianza porque porta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Así que mis hermanos, yo los invito en el nombre del Señor a que pidamos a la Virgen María por su intercesión, que ella que subió al cielo ruegue e intercede por nosotros. Se abrió el santuario de Dios y entró el arca de la alianza, la Santísima Virgen María. En otros textos, profundizando un poco acerca del arca de la alianza, en el arca de la alianza 3 cosas se encontraban: la ley, las tablas de la ley, el báculo de Aarón
y el maná que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. En la Virgen María encontramos esas tres cosas, pero en su perfecta realización. Las tablas de la ley ya no se necesitan porque es el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret. El báculo de Aarón, símbolo sacerdotal, ya eso no se necesita porque Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Y el maná que Dios entregó en el desierto ya no se necesita porque Jesucristo es el pan de vida bajado del cielo, la Eucaristía. En la Virgen María habitó también, escúcheme muy bien, el Verbo de Dios que representa verdaderamente el cumplimiento de la ley, el sumo y eterno sacerdote, el sacerdocio, el báculo de Aarón y el maná que es la Eucaristía. Hago un paréntesis. Sin llegar a abordar a profundidad los escritos del apóstol San Juan, puesto que los vamos a ver un poco más adelante en algunos programas o algunas predicaciones que yo les traiga, pero vemos que el pasaje del Apocalipsis quiere indicar otro aspecto, quiere ir un poco más allá, un aspecto importante de la realidad de la Virgen María, y no lo queremos pasar por alto. Y es que ella, arca viviente, arca de la alianza, tiene un extraordinario destino de gloria, porque ella está íntimamente unida a su Hijo Jesucristo, a quien acogió en la fe y engendró en la carne, que comparte plenamente su gloria en el cielo. Yo quiero leer Romanos en el capítulo 8, versículos 29 y 30, para que veamos nosotros este destino de gloria al cual estamos llamados absolutamente todos. Y la Virgen María llegó a este cumplimiento. Romanos 8, 29 y 30 dice: pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Palabra de Dios. ¿Quién fue glorificada, justificada? ¿Quién fue llamada? ¿Quién fue predestinada? La Virgen María. La Virgen María, en ella hay una corriente tradicional que ha reconocido también en el texto del Apocalipsis, un versículo más adelante de el 11:19, la presencia de la Virgen María. Si usted lee Apocalipsis 11:19, que fue el texto con el que iniciamos, dice: se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Y se produjeron relámpagos y fragor, truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Y dice el versículo siguiente, Apocalipsis 12:1: y un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es esta mujer que aparece? Pues el arca de la alianza que está entrando en el santuario, una mujer glorificada. Hoy estamos nosotros celebrando la asunción de la Virgen María al cielo. El Señor la lleva al cielo glorificada. Aparece una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es esa mujer? La Santísima Virgen María. Hay personas que dicen: no, padre, esta mujer es la iglesia y la corona de 2 estrellas son los apóstoles. Pues el Papa Francisco, en la encíclica o en el documento, en la exhortación apostólica que sacó se me fue el nombre ahorita, pero el Papa Francisco dice que todo lo que se hable acerca de la iglesia se habla de la Virgen, y lo que se habla acerca de la Virgen se habla también acerca de la iglesia. Por esta razón, la grandeza de la Virgen María, Madre de Dios, llena de gracia, plenamente dócil a la acción del Espíritu Santo. Ella vive ya en el cielo de Dios con todo su ser, su alma y su cuerpo, porque fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Hoy la iglesia canta en el amor inmenso de Dios
por esta criatura suya. La eligió como verdadera arca de la alianza, como aquella que se sigue engendrando y dando a Cristo Salvador a toda la humanidad que lo necesita, como aquella que en el cielo comparte la plenitud de la gloria y goza de la felicidad misma de Dios, y al mismo tiempo también nos invita a nosotros a ser a nuestro modo modesto arca en la que esté presente en nosotros la palabra de Dios, que es transformadora, vivificadora, la presencia de Dios. Nosotros debemos ser lugar donde habite Dios, para que los hombres puedan encontrar en los demás la cercanía de Dios, viviendo así en comunión con Dios y conociendo la realidad del cielo. Podemos llevar también a los demás a que sean transformados y glorificados y alcancen la plenitud de la gloria de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia.